Solo deja a los gemelos con la abuela. Esas palabras no eran una petición, sino una exigencia, lanzadas como una bomba desde los labios de mi nuera, sus ojos apenas encontrándose con los míos, como si yo fuera invisible. Y lo peor, ya estaba haciendo mi maleta para un vuelo de primera clase a Dubái, un secreto que ella nunca sospechó. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Rose, y a los 72 años, pensaba que sabía cómo se suponía que debía ser mi vida. Cada mañana en mi pequeño apartamento de Queens comenzaba de la misma manera, removiendo café tibio en una taza de cerámica desportillada, la que mi difunto esposo Frank me compró de un vendedor ambulante hace 30 años. El olor a libros viejos mezclado con los gases de escape de la ciudad, que de alguna manera siempre encontraban el camino a través de mi ventana del tercer piso, las risas de los gemelos, que alguna vez fueron como música, se habían transformado gradualmente en un ruido de fondo que apenas podía soportar. Mis huesos dolían por años de agacharme, levantar, sacrificar. Había sido invisible durante tanto tiempo que a veces me preguntaba si me estaba volviendo transparente, como esas fotografías descoloridas en mi repisa donde los rostros habían comenzado a difuminarse con el tiempo. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro. Estaba emocionada. Y digo emocionada con ese tipo de entusiasmo ridículo que podrías esperar de una adolescente, no de una mujer de mi edad. Mis maletas estaban cuidadosamente empacadas, no el desgastado bolso de lona que usaba para ir al supermercado, sino mi buena maleta azul marino con las esquinas de latón, la que Frank me había comprado para nuestra luna de miel a Florida que nunca hicimos porque su madre se enfermó. Mi portapasaportes de cuero rojo estaba cerrado con un satisfactorio chasquido, y dentro, escondido como un tesoro secreto, estaba mi boleto de primera clase a Dubái. Sueños que había pospuesto durante décadas finalmente estaban al alcance. Las imágenes del folleto de atardeceres dorados sobre torres de cristal, de mercados llenos de especias y sedas, habían estado pegadas en mi refrigerador durante meses. Pero cuando mi nuera susurró esas palabras, solo deja a los gemelos con la abuela, el aire en la habitación pareció desmoronarse a mi alrededor como yeso viejo. Estaba allí de pie en mi sala de estar, sus uñas perfectamente arregladas golpeando su bolso de diseñador, sin molestarse siquiera en mirarme directamente. Para ella, yo no era Rose, la mujer que había criado a 3 hijos propios, que había trabajado en 2 empleos para que mi hijo pasara por la universidad, que había sostenido la mano de Frank mientras daba su último aliento. Era solo una niñera, una reliquia conveniente y envejecida con la que siempre se podía contar para decir que sí, siempre sacrificarse, siempre desaparecer cuando fuera necesario. Miré a los gemelos, la dulce Emma y el pequeño Jake, de solo 4 años, sus inocentes rostros brillando con la luz del sol de la tarde que se filtraba a través de mis cortinas de encaje. Estaban construyendo una torre con bloques de madera en mi alfombra, completamente ajenos a la tensión que crepitaba en el aire sobre sus cabezas. Detrás de ellos, en la pared, colgaban fotos familiares que se remontaban a 20 años atrás. Imágenes de mi hijo Michael como un niño con dientes separados, sosteniendo su primer trofeo de béisbol. De Frank enseñándole a andar en bicicleta en el parque Flushing Meadows. De fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad, cuando nuestro apartamento se sentía lleno de amor, en lugar de obligación. El tenue aroma a lavanda aún permanecía en el aire del frasco de colonia viejo de Frank, el que guardaba en mi tocador aunque había estado vacío durante 3 años. Esa colonia solía estar en una bufanda de seda que él dejó, y en noches particularmente solitarias, presionaba mi rostro contra ella y recordaba cuando no era solo la abuela, cuando era la esposa de alguien, el todo para alguien. Pero ese día, ni siquiera la nostalgia pudo protegerme de la dura realidad que golpeó como una bofetada en la cara. Estaba atrapada por expectativas, por culpa, por una familia que me veía como un recurso para ser utilizado en lugar de una persona para ser amada. ¿Conoces ese sentimiento? Cuando te das cuenta de que las personas por las que morirías ni siquiera vivirían por ti. Durante años,
Había vertido todo lo que tenía en mi familia como agua en un balde con agujeros en el fondo. Cuando Frank enfermó con su problema cardíaco, vendí el collar de plata esterlina de mi abuela, la única joya que había jurado nunca vender, para cubrir las facturas médicas que el seguro no cubrió. Mi hijo Michael se distanció durante esos meses difíciles, y más de una vez lo sorprendí susurrando a su nueva esposa sobre cómo yo estaba tomando partido con los médicos, como si querer que mi esposo viviera fuera de alguna manera una traición a su comodidad financiera. Había perdonado vacaciones perdidas cuando decidieron pasar Navidad con los padres de ella. Había sonreído a través de cumpleaños olvidados donde ni siquiera recibí una llamada telefónica. Había tragado palabras crueles lanzadas durante discusiones como píldoras amargas, diciéndome a mí misma que la familia significaba aceptar lo inaceptable porque se suponía que el amor lo conquistaba todo. «Hago esto por la familia», decía Michael cada vez que yo cuestionaba sus decisiones, su voz tensa con una irritación que hacía que mi estómago se encogiera, pero sus ojos se apartaban de los míos, fríos y cansados, como si incluso mirarme fuera una carga que apenas podía soportar. Esos ojos que solían iluminarse cuando entraba en una habitación ahora parecían ver a través de mí. Mi nuera Sara tenía su propia forma de hacerme sentir pequeña. Suspiraba pesadamente cada vez que ofrecía consejos sobre los niños, poniendo los ojos en blanco cuando pensaba que no estaba mirando. Una noche, después de otra cena silenciosa en su casa en Bayside, donde me sentí como una invitada indeseada en la mesa de mi propia familia, me espetó. «Nunca entiendes, mamá. Las cosas son diferentes ahora». La palabra «mamá» salió de su boca como una mala palabra, afilada y resentida. La frase resonó en mi cabeza durante días después, mezclándose con el aire frío que parecía sofocar nuestro pequeño apartamento cada vez que nos visitaban. ¿Alguna vez se detuvieron a pensar en mis sacrificios? Las noches que me quedé despierta hasta las 2 de la mañana cosiendo a mano pequeños botones en la ropa de los gemelos porque la ropa comprada en tiendas era demasiado cara. Las veces que cancelé mis propias citas médicas porque Sara tenía una clase de yoga y no podía recoger a los niños de la guardería. Era como si esperaran que estuviera siempre disponible, siempre lista para dejar todo en un momento. Siempre abuela, nunca Rose. Nunca una mujer con sueños propios, nunca alguien que podría querer ver el mundo antes de que la artritis hiciera imposible subir escaleras, nunca alguien que mereciera ser preguntado en lugar de ordenado. El sutil abandono me atormentaba cada día como un dolor persistente en el pecho. Mi cumpleaños número 70 llegó y pasó sin siquiera una tarjeta. Cuando cogí una fuerte gripe el invierno pasado que me mantuvo en cama durante una semana, nadie llamó para ver si necesitaba comestibles o medicinas. Tuve que arrastrarme hasta la farmacia de la esquina, tosiendo y temblando, porque la alternativa era morirme de hambre en mi propio apartamento. Los gemelos venían de visita y saltaban alegremente, su energía llenando mis pequeñas habitaciones de caos. Pero estaban felizmente ajenos a la soledad que se filtraba en mis cansados huesos, como el frío se filtra en una casa vieja. Amaban a la abuela Rose cuando tenía galletas y juegos y paciencia infinita, pero cuando estaba enferma, cuando estaba triste, cuando necesitaba algo a cambio, me volvía invisible otra vez. Luego vino el descubrimiento que lo cambió todo. Una semana antes de mi viaje planeado a Dubái, estaba buscando mis papeles de seguro detrás de la estantería cuando mis dedos encontraron algo inesperado. Un estado de cuenta bancario que había caído y sido olvidado. Mis manos temblaban mientras desdoblaba el papel, y lo que vi hizo que mi sangre se helara. Alguien había estado retirando dinero de mi cuenta de ahorros para la jubilación, grandes cantidades, regularmente, durante meses. La cuenta que había construido centavo a centavo durante 40 años de trabajo, el nido de huevos que se suponía que aseguraría que no fuera una carga para nadie en mi vejez, había sido sistemáticamente drenada. $17,000. Desaparecidos, desvanecidos como la niebla de la mañana, llevándose con ellos mi seguridad y mi tranquilidad. Mi hijo tenía un poder notarial. Era el único que podía acceder a esa cuenta. Esa noche, me senté sola en mi cocina con todas las luces apagadas,
el ruido de la ciudad de Queens Boulevard filtrándose a través de mis delgadas paredes. Mis manos no dejaban de temblar mientras alcanzaba mi taza de té favorita, la delicada porcelana con pequeñas rosas pintadas alrededor del borde, un regalo de mi madre el día de mi boda. Se deslizó de mis dedos como la esperanza misma, rompiéndose contra el suelo de linóleo con un sonido que pareció resonar en mi alma. Lágrimas silenciosas tallaron cálidos caminos por mis mejillas mientras me arrodillaba entre los pedazos rotos, cada fragmento reflejando la luz de la cocina como pequeños espejos, mostrándome diferentes ángulos de mi dolor. Por primera vez en mi vida, me permití pensar lo impensable. ¿Y si decía no? ¿Y si dejaba de dar dinero? ¿Dejaba de cuidar niños? ¿Dejaba de ser el felpudo de la familia? Pero el miedo se infiltró inmediatamente, frío y sofocante. Vivir sola era aterrador a mi edad. ¿Y si me pasaba algo y nadie me encontraba durante días? ¿Y si me caía en la ducha y no podía levantarme? Había sido el pegamento que mantenía unidas sus caóticas vidas durante tanto tiempo que había olvidado cómo existir sin ese propósito, incluso si ese propósito me estaba matando lentamente. ¿Estaba lista para dejarlo ir? ¿Era lo suficientemente fuerte para elegir la dignidad sobre el miedo? Pasé toda esa noche mirándome en el espejo del baño, viendo un rostro que apenas reconocía. Las arrugas se habían profundizado por años de preocupación, no por sabiduría. Mis ojos se habían apagado por la decepción, no por la edad. Mi boca había aprendido a mantenerse cerrada en lugar de expresar mis necesidades. Parecía una mujer que había pasado décadas disculpándose por ocupar espacio en su propia vida. Con manos temblorosas, comencé a bajar las fotos familiares de sus lugares de honor en mis paredes. La foto de la boda donde Michael se veía tan joven y esperanzado. La mañana de Navidad cuando los gemelos eran bebés y todos parecían genuinamente felices. La foto de vacaciones de Atlantic City donde todos usábamos camisetas a juego y nos reíamos de los terribles chistes de Frank. Las guardé en una caja de cartón, escondiéndolas en el armario de mi dormitorio como evidencia dolorosa de recuerdos que no estaba segura de querer conservar. Cada fotografía se sentía pesada con promesas rotas y amor unilateral. Cuando finalmente confronté a Michael sobre el dinero desaparecido, su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. Su rostro se nubló con inmediata negación, pero sus ojos se apartaron de los míos como un niño culpable sorprendido robando galletas. «Mamá, estás malinterpretando algo», dijo, su voz adoptando ese tono condescendiente que me hacía estremecer. «Nunca tomamos tu dinero. Tal vez estés confundida con algo. Confundida. Como si tener 72 años automáticamente significara que no podía leer estados de cuenta bancarios o recordar mis propias finanzas. Como si mis preocupaciones fueran los desvaríos de una anciana senil que no podía confiar en sus propios pensamientos. Sarah fue aún peor. Desató su propia marca de sutil manipulación con precisión quirúrgica. «Solo estás cansada, Rose», dijo con falsa preocupación, goteando de su voz como miel de un frasco agrietado. «Tal vez estás resbalando un poco. Sucede a tu edad. Tal vez deberías dejarnos manejar tu dinero de ahora en adelante». Resbalando. La palabra me golpeó como un golpe físico. Querían que creyera que estaba perdiendo la cabeza, que mi legítima ira era en realidad demencia, que mi deseo de respeto era solo confusión. Incluso los gemelos parecían sentir la tensión crepitando entre los adultos, y comenzaron a evitar mi mirada durante sus visitas. Emma, que solía correr hacia mí con los brazos abiertos, ahora se quedaba atrás cerca de las piernas de su madre. El pequeño Jake dejó de pedirme que le leyera cuentos. El amor incondicional de los niños, resulta, puede ser condicional después de todo cuando los adultos en sus vidas envenenan el pozo. El chantaje emocional fue implacable y brutal. «Si te alejas de nosotros, pierdes a los gemelos para siempre», me advirtió Michael durante una discusión particularmente viciosa. «¿Es eso lo que quieres? ¿Morir sola sin familia?» El peso de esa amenaza presionaba mi pecho, haciendo que cada respiración fuera más pesada que la anterior. Sabían exactamente qué botones presionar, exactamente cómo hacerme dudar de mí misma. Habían estudiado mis miedos como un mapa y aprendido a navegarlos con cruel eficiencia.
Pero entonces sucedió algo inesperado, algo que lo cambiaría todo. Betty Martínez, mi vecina del apartamento 3B, llamó a mi puerta una tarde con un plato de galletas con chispas de chocolate recién horneadas y el tipo de cálida sonrisa que llega hasta los ojos. Betty era una mujer vivaz de 70 años con cabello plateado que llevaba en un bob ordenado y un guardarropa de blusas coloridas que la hacían parecer un jardín en primavera. «Pareces necesitar algo de dulzura en tu día», dijo simplemente, y de alguna manera ese pequeño acto de bondad rompió algo dentro de mí. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde había llorado sobre estados de cuenta bancarios y tazas de té rotas, y me encontré contándole todo. Sobre el dinero, sobre el abandono, sobre sentirme invisible en mi propia familia. Betty escuchó sin juzgar, asintiendo en todos los momentos correctos, sus manos gastadas extendiéndose para apretar las mías, cuando las palabras se volvían demasiado difíciles. «Te mereces algo mejor, Rose», dijo cuando terminé mi historia. «Te mereces mucho mejor». Por primera vez en años, me sentí vista, no como abuela o cuidadora o fuente de dinero, sino como Rose, como una mujer con valor y dignidad y el derecho a ser tratada con amor en lugar de explotación. ¿Alguna vez has tenido a alguien que te mire y vea tu verdadero valor cuando tú misma lo habías olvidado? Esa conversación con Betty plantó una semilla que creció en algo que nunca esperé. Coraje. Comencé pequeño, probando mi recién descubierta fuerza, como alguien aprendiendo a caminar de nuevo después de una larga enfermedad. Cuando Michael llamó pidiendo otro préstamo para cubrir sus gastos de vacaciones, dije no. Así de simple. Sin elaborada explicación, sin disculpas, sin culpa. Solo no. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Claramente había estado esperando el habitual sí inmediato, seguido por mi oferta de transferir dinero ese mismo día. «¿Qué quieres decir con no?», preguntó, su voz afilada con sorpresa y enojo. «Quiero decir no, Michael. No voy a darte más dinero». En lugar de responder a sus llamadas de seguimiento cada vez más desesperadas, concerté una cita con un asesor financiero que Betty había recomendado. Su nombre era María Santos, una mujer sin tonterías de 50 años que se especializaba en ayudar a personas mayores a proteger sus activos del abuso financiero familiar. Aparentemente un problema más común de lo que jamás había imaginado. «Señora Peterson», dijo María mientras revisaba mis estados de cuenta bancarios, «lo que le sucedió se llama abuso financiero a personas mayores, y es un delito. Su hijo no tenía derecho a retirar ese dinero sin su consentimiento explícito. Un delito. Mi propio hijo había cometido un delito contra mí, su madre, la mujer que había sacrificado todo para darle una buena vida. La realización fue tanto devastadora como extrañamente liberadora. Con la ayuda de María, cambié todas mis contraseñas, eliminé el poder notarial de Michael y abrí una nueva cuenta en un banco diferente. También hice algo que se sentía imposiblemente audaz. Mantuve mis planes de viaje en secreto y abordé ese vuelo de primera clase a Dubái. El avión de Emirates era como entrar en otro mundo. Los asientos eran más anchos que toda mi cocina, cubiertos de cuero suave que olía caro y se sentía como un abrazo. Las azafatas me llamaban señora, con genuino respeto, no con la paciencia condescendiente a la que me había acostumbrado. Cuando me ofrecieron champán antes del despegue, lo acepté con mano temblorosa y brindé por mi propio coraje, mientras Nueva York desaparecía debajo de mí a través de la pequeña ventana del avión. Sentí algo que no había experimentado en años. Libertad. Pura y embriagadora libertad de expectativas y culpa, y el peso aplastante de estar perpetuamente decepcionada por las personas que más amaba. Esa primera noche en Dubái, acostada en una cama de hotel con sábanas de algodón egipcio que se sentían como nubes contra mi piel, dormí. Verdaderamente dormí, sin sueños de esposos enfermos o nietos llorando, o estados de cuenta bancarios con números rojos. Dormí el profundo y pacífico sueño de alguien que finalmente había dejado de cargar el mundo sobre sus hombros. La ciudad era todo lo que los folletos habían prometido y más. Atardeceres dorados pintaban las torres de cristal en tonos de fuego, y los mercados estaban vivos con colores y aromas que hacían cantar mis sentidos.
Compré un pañuelo de seda en un brillante turquesa, no porque fuera práctico o estuviera en oferta, sino porque era hermoso y lo quería. ¿Cuándo fue la última vez que compré algo simplemente porque me traía alegría? Tomé fotografías de todo. Los espectáculos de fuentes en el centro comercial, la vista desde la cima del Burj Khalifa, el amanecer sobre el desierto durante un paseo en camello que hizo doler mi espalda y elevó mi corazón. Por primera vez en décadas, estaba viviendo mi propia vida en lugar de servir como personaje secundario en la historia de todos los demás. Pero, por supuesto, el paraíso no podía durar para siempre. La realidad tiene una manera de encontrarte, incluso en asientos de avión de primera clase y habitaciones de hotel de 5 estrellas. Un mes después de que regresé a Queens, bronceada y descansada, y sintiéndome más como yo misma de lo que había sentido en años, Michael organizó una videollamada. La culpa familiar intentó regresar mientras veía a los gemelos saludando tímidamente a la cámara. Sus dulces rostros, recordándome todas las historias para dormir que no había estado allí para leer, y todas las rodillas raspadas que no había estado allí para besar. La sala de estar detrás de ellos se veía más desordenada de lo habitual, y podía ver a Sara al fondo cargando el lavavajillas con un tintineo más agresivo de lo que parecía necesario. El rostro de Michael apareció cansado y tenso, con círculos oscuros bajo sus ojos que lo hacían parecer mayor que sus 38 años. «Mamá», comenzó, y pude escuchar el discurso cuidadosamente ensayado en su tono. «Te extrañamos. Los niños preguntan por ti todos los días. ¿Cuándo vas a volver para ayudarnos?» Ayudarlos. No visitar. No pasar tiempo juntos. Ayudarlos, como si yo fuera un servicio al que habían perdido acceso temporalmente. Estiré la mano detrás de mí y tomé una gran fotografía descolorida que había estado guardando en mi mesa de café. Una imagen de todos nosotros de hace 3 Navidades, cuando todavía creía que el amor se suponía que dolía tanto. Michael y Sara sonreían. Los gemelos estaban en pijamas rojos a juego, y yo estaba en el fondo, como siempre, sosteniendo una bandeja de galletas que había pasado toda la mañana haciendo. Lenta y deliberadamente, rompí la fotografía por la mitad. El sonido fue agudo y definitivo, crujiendo a través del micrófono de la videollamada como un disparo. «Ya no compraré amor», dije, mi voz firme y clara de una manera que incluso me sorprendió a mí. «Respétame o piérdeme». La cara de Michael se arrugó, y por un momento vi al niño pequeño que solía trepar a mi cama durante las tormentas, asustado y buscando consuelo, pero luego su expresión se endureció de nuevo, y el adulto manipulador en el que se había convertido se reafirmó. «Estás siendo dramática, mamá. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. La familia se respeta mutuamente», respondí. «La familia no se roba entre sí. La familia no se aprovecha del amor del otro». Sara apareció en la pantalla entonces, su rostro enrojecido de ira. «Te dimos nietos», siseó. «Te dejamos ser parte de sus vidas. ¿No es suficiente?» Me dejaron. Como si ser parte de la vida de mis propios nietos fuera un privilegio que me habían otorgado graciosamente, en lugar de una relación que me pertenecía por derecho. Terminé la videollamada sin otra palabra. Mis manos temblaban, pero era un tipo diferente de temblor del que había experimentado antes. Esto no era miedo o debilidad, era el terremoto del cambio sísmico, el temblor que viene cuando finalmente encuentras la fuerza para mover montañas. Pero si pensaba que esa confrontación sería el final, fui ingenua. La siguiente sorpresa vino en forma de redes sociales, un ámbito en el que solo recientemente había entrado gracias a la paciencia de Betty para enseñarme. Apareció una publicación de Facebook en la página de Sara, con una fotografía de los gemelos luciendo tristes, y un título que hizo que mi respiración se contuviera en mi garganta. Algunos abuelos eligen su propia comodidad por encima de las necesidades de su familia. Recen por los niños que han sido abandonados por las personas que se supone que deben amarlos incondicionalmente. La publicación tenía docenas de likes y comentarios de amigos y familiares que apenas conocía. Personas que ofrecían simpatía a mi hijo y nuera por tener una madre y suegra tan egoísta. La narrativa había sido completamente tergiversada.
Ya no era la víctima de abuso financiero y negligencia emocional. Era la villana que había abandonado a niños inocentes por unas vacaciones de lujo. Mi primer instinto fue contraatacar, publicar mi propia respuesta explicando la verdad, defenderme contra estas mentiras. Mis dedos flotaban sobre el teclado mientras componía docenas de respuestas diferentes en mi mente, cada una más desesperada que la anterior. Pero entonces sucedió algo inesperado. En lugar de desmoronarme bajo esta humillación pública, sentí una fuerza tranquila surgiendo desde algún lugar profundo dentro de mí. Una llama constante que se negaba a ser extinguida por sus desesperados intentos de avergonzarme de nuevo a la sumisión. Cerré la computadora portátil sin escribir una sola palabra en respuesta. Esta era mi prueba final, la prueba definitiva de que mi transformación era real e irreversible. Podían difundir mentiras sobre mí a cualquiera que quisiera escuchar, pero no podían obligarme a defenderme contra acusaciones que cualquiera que realmente me conociera reconocería como falsas. Las personas que importaban, como Betty, vieron a través de la manipulación de Sara. Cualquiera que realmente te conozca entiende qué tipo de persona eres, me dijo sobre el café la mañana siguiente. Déjalos hacer ruido. No necesitas unirte al circo. Ahí fue cuando supe que era verdaderamente libre. No porque el dolor hubiera desaparecido, todavía dolía ser retratada como una villana por mi propia familia, sino porque su opinión sobre mí ya no controlaba mis acciones. Había encontrado algo más valioso que su aprobación, mi propio respeto por mí misma. 6 meses después, estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en Miami Beach, un acogedor lugar de un dormitorio con vista al océano en lugar del tráfico de Queens. El alquiler era en realidad más barato que lo que había estado pagando en Nueva York, y el clima cálido era más amable con mis articulaciones envejecidas de lo que habían sido los duros inviernos del noreste. Había comenzado con la fotografía, no como un pasatiempo, sino como una pasión que consumía mis días con propósito y alegría. Mi cámara capturaba el amanecer sobre el Atlántico, parejas de ancianos bailando en el centro comunitario, niños construyendo castillos de arena que me recordaban a los gemelos sin romperme el corazón. Betty también se había mudado a Miami, encontrando su propio apartamento a solo 3 cuadras de distancia. Tomábamos café todas las mañanas en un pequeño café cerca de la playa, y me había presentado a un grupo de mujeres de nuestra edad que se reunían semanalmente para el club de lectura y mensualmente para viajes a museos de arte y jardines botánicos. Por primera vez en mi vida adulta, tenía amistades que no se basaban en lo que podía proporcionar a otras personas. A estas mujeres les gustaba por quién era, no por lo que podía hacer por ellas. Llamaban para verificar cuando estaba enferma, recordaban mi cumpleaños con tarjetas y flores, y me incluían en sus conversaciones como una igual en lugar de una ocurrencia tardía. Envié postales a viejas amigas de la escuela secundaria con las que me había reconectado a través de las redes sociales. Mujeres con las que no había hablado en 20 años que me recordaban como aventurera y divertida, que no sabían nada sobre la persona pequeña y triste en la que me había convertido a los ojos de mi propia familia. Las postales mostraban palmeras y edificios Art Deco, y playas que se extendían hasta el horizonte. En el reverso, escribía mensajes simples. Aprendiendo a bailar salsa a los 72. Nunca es demasiado tarde para nuevos sueños. Ojalá estuvieras aquí. Una noche, mientras estaba sentada con una copa de vino viendo el sol pintar el cielo en imposibles tonos de rosa y oro, mi teléfono sonó. El nombre de Michael apareció en la pantalla, y por primera vez en meses, no sentí nada. No culpa, no ira, no esperanza desesperada de que esta sería la llamada donde se disculparía y me rogaría que regresara a casa. Simplemente nada. Lo dejé ir al buzón de voz. Más tarde, cuando estaba lista, escuché su mensaje. Su voz sonaba diferente, más pequeña de alguna manera, menos segura de su propia rectitud. «Mamá», dijo, con el tipo de pausa que sugería que había ensayado este discurso varias veces. «Sara y yo hemos estado hablando. Creemos que tal vez no hemos sido justos contigo. Los niños te extrañan. Yo te extraño. ¿Podemos hablar?» Guardé el mensaje, pero no devolví la llamada.
no por crueldad, sino porque no estaba lista. Necesitaba estar segura de que cualquier relación que reconstruyéramos se basaría en el respeto mutuo, en lugar de mi desesperada necesidad de ser necesitada. Había aprendido de la manera difícil que el amor sin respeto es solo otra forma de abuso. 3 meses después, Michael llamó de nuevo. Esta vez, su voz se quebró mientras hablaba. «Mamá, lo siento mucho. Sé que te tratamos terriblemente. Sé que te robé. Y sé que Sara fue cruel contigo. Y sé que nos aprovechamos de tu amor. He estado yendo a terapia, y estoy empezando a entender cuánto te lastimamos. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que lo siento». Este mensaje sí lo devolví. No porque estuviera lista para dejarlos volver a mi vida completamente, sino porque la curación tiene que comenzar en alguna parte. Y a veces comienza con alguien teniendo el coraje de decir la verdad. Hablamos durante 2 horas. Él lloró. Yo lloré. Me contó sobre el estrés financiero que lo había llevado a tomar decisiones terribles, sobre cómo la difícil relación de Sara con su propia madre había envenenado su actitud hacia mí, sobre lo culpable que se sentía cada día por destruir la relación con la mujer que lo había sacrificado todo por él. Le conté sobre la soledad, sobre sentirme invisible, sobre la noche que rompí la taza de té de mi madre, y me di cuenta de que me estaba rompiendo junto con ella. Le conté sobre Betty, la fotografía y el baile de salsa, y la paz que había encontrado al ponerme a mí misma en primer lugar por primera vez en 7 décadas. ¿Lo perdoné? Es complicado. El perdón no es un interruptor que enciendes, es un proceso por el que trabajas. Pero hice algo más importante que perdonarlo. Establecí límites. Límites claros y no negociables. Si quería una relación conmigo, estaría basada en el respeto. No más demandas financieras. No más expectativas de que dejara todo para proporcionar cuidado infantil gratuito. No más desestimar mis necesidades como menos importantes que las suyas. Y absolutamente no más robos de mis cuentas o manipulación de mis emociones para conseguir lo que querían. Para su crédito, aceptó cada condición. También insistió en devolver cada centavo que había tomado, aunque le dije que pusiera ese dinero en fondos universitarios para los gemelos. Sara tardó más en ceder. El orgullo es algo difícil de tragar, y admitir que has sido cruel con una mujer de 72 años no resulta fácil para alguien que se ve a sí misma como una víctima. Pero finalmente, ella también llamó. Su disculpa fue más corta y menos detallada que la de Michael, pero se sentía genuina. «Lo siento, Rose», dijo simplemente. Estaba equivocada, y lo siento. A veces los viajes más largos comienzan con las frases más cortas. Los gemelos tienen 8 años ahora, y me visitan en Miami 2 veces al año. No porque les proporciono cuidado infantil gratuito o porque sus padres necesitan algo de mí, sino porque genuinamente disfrutamos de nuestra compañía mutua. Le enseño a Emma a usar mi cámara, y ella toma fotos de conchas marinas y castillos de arena con la misma concentración que una vez usó para construir torres de bloques en mi apartamento de Queens. Jake está aprendiendo a cocinar, y hacemos galletas juntos en mi pequeña cocina, midiendo harina y rompiendo huevos mientras me cuenta sobre la escuela y el fútbol, y los libros que está leyendo. Estas visitas se sienten diferentes a los viejos tiempos, más ligeras de alguna manera, construidas sobre el amor en lugar de la obligación. Michael y Sara han aprendido a preguntar en lugar de exigir. ¿Estarías interesada en pasar Navidad con nosotros este año? En lugar de «te recogeremos en Nochebuena». La diferencia puede parecer pequeña, pero lo es todo. Es la diferencia entre ser una persona con opciones y ser una posesión para ser movida según la conveniencia de otras personas. ¿Todavía me siento herida a veces? Por supuesto. Hay cicatrices que nunca sanarán completamente. Confianza que nunca será completamente restaurada. Pero he aprendido algo importante sobre el amor. No se supone que te disminuya. El amor real no requiere que desaparezcas para que otras personas puedan brillar más. El amor real te ve y te valora y hace espacio para tus sueños junto a los suyos. Tengo 73 años ahora, y finalmente estoy viviendo la vida que quiero en lugar de la vida que otras personas esperan de mí. He viajado a Marruecos e Italia e Islandia.
He publicado un pequeño libro de fotografía que se vende en las ferias de arte locales. He aprendido a bailar tango y tomado clases de cocina, y me uní a un club de libros donde discutimos apasionadamente sobre la motivación de los personajes y el desarrollo de la trama. Me despierto cada mañana en mi soleado apartamento y preparo café en una nueva taza de cerámica. Esta decorada con flores tropicales que combinan con mi vida actual en lugar de recuerdos descoloridos de mi antigua vida. La brisa del océano trae el aroma a sal y posibilidad a través de mis ventanas, y planeo mi día en torno a mis propios deseos en lugar de las emergencias de otras personas. Betty y yo estamos planeando un viaje a Japón la próxima primavera. A los 73 y 76 años, calculamos que somos lo suficientemente mayores para hacer lo que queramos y lo suficientemente jóvenes para seguir disfrutándolo. Vamos a ver flores de cerezo y templos antiguos, y comer sushi para el desayuno, si eso es lo que nos apetece. La semana pasada, recibí un mensaje de texto de Emma con un dibujo que hizo de nosotras dos en la playa de Miami. En el dibujo, ambas estamos sonriendo, y el sol está brillando, y hay delfines saltando en el fondo, porque así es como ella ve nuestras visitas, como aventuras llenas de alegría y posibilidad. Ese dibujo está enmarcado en mi refrigerador ahora, junto a una postal del sobrino de Betty en California, y una lista de compras escrita con mi propia letra. Cosas simples, pero representan una vida que me pertenece. Una vida donde importo no por lo que puedo proporcionar, sino por quién soy. Esos años de sufrimiento no fueron años perdidos. Fueron el precio que pagué para aprender mi propio valor. Cada humillación, cada momento de sentirme invisible, cada lágrima que lloré por tazas de té rotas y cuentas bancarias vacías, me llevaron a este momento donde finalmente entiendo que merezco ser amada adecuadamente o no ser amada en absoluto. Aprendí que el respeto nunca se te debe solo porque compartes ADN con alguien. El respeto se gana y se mantiene a través de acciones, no palabras. Aprendí que estar sola no es lo mismo que sentirse sola, y que a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de las personas que no saben cómo amarte bien. Lo más importante, aprendí que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para establecer nuevos límites, perseguir nuevos sueños o exigir un mejor trato de las personas en tu vida. La edad no te descalifica de la dignidad. Ser la madre o abuela de alguien no significa que dejes de ser tú misma. La puesta de sol fuera de mi ventana está pintando el cielo en tonos de coral y oro, y estoy sentada aquí con mi copa de vino de la noche, algo que nunca me permití en los viejos tiempos porque parecía demasiado indulgente, demasiado egoísta. Ahora entiendo que cuidar de ti misma no es egoísta. Es necesario. Si mi historia te suena familiar, si te reconoces en mis años de sufrimiento invisible o en mi viaje hacia el respeto propio, quiero que sepas algo. Tú importas. Tu felicidad importa. Tu paz mental importa. Tus sueños importan. Incluso si tienes 60 o 70 u 80 años. No tienes que aceptar la crueldad disfrazada de amor. No tienes que sacrificar tu dignidad en el altar de la armonía familiar. No tienes que desaparecer para que otras personas puedan sentirse más cómodas. Tienes el derecho de ser vista, valorada y tratada con respeto por las personas que dicen amarte. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿O conocido a alguien que haya experimentado este tipo de dinámica familiar, donde el amor se siente más como obligación y el respeto parece fluir en una sola dirección? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. A veces compartir nuestras experiencias nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas, y da a otros el coraje para hacer sus propios cambios difíciles pero necesarios. Si mi historia te ha tocado, aunque sea un poco, si te ha hecho pensar sobre tus propias relaciones, o te ha dado esperanza de que el cambio es posible a cualquier edad, por favor, tómate un momento para dar me gusta a este video y suscribirte a mi canal. Realmente me ayuda a llegar a otras personas que podrían necesitar escuchar estas palabras, que podrían estar sentadas en sus propios apartamentos estrechos, preguntándose si esto es todo lo que se supone que debe ser su vida. Tu apoyo me ayuda a seguir abriendo mi corazón,
a seguir compartiendo estas historias difíciles pero importantes, y a seguir recordando a las personas que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Gracias por escuchar, por ser testigo de mi viaje de abuela invisible a mujer visible, y por ser parte de esta comunidad donde podemos ser honestos sobre el trabajo complicado, desordenado y hermoso de aprender a amarnos lo suficiente para exigir algo mejor. El sol se ha puesto ahora, y las estrellas están comenzando a aparecer sobre el horizonte de Miami. Mañana me despertaré a otro día de libertad, otro día de elecciones hechas para mi propia felicidad, otro día de vivir como Rose en lugar de solo existir como abuela. Y eso, mis amigos, hace que cada momento de ese doloroso viaje valga la pena. Pero la vida tiene una manera de continuar enseñándonos lecciones, incluso cuando pensamos que hemos aprendido todo lo que hay que saber. Hace apenas un mes, experimenté algo que me recordó lo complejas que son realmente las relaciones humanas, y cómo la curación no siempre es una línea recta del dolor a la paz. Estaba en el mercado de agricultores, un ritual de sábado por la mañana que he llegado a amar aquí en Miami. El aire estaba cálido y húmedo, lleno del aroma de mangos frescos y pasteles de lima de vendedores locales. Estaba examinando una exhibición de tomates antiguos, sus pieles rojas y amarillas brillando bajo el sol de la mañana, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Rose? ¿Rose Peterson? Me di la vuelta y me encontré cara a cara con mi hermana Linda, a quien no había visto en más de 3 años. Linda vivía en Orlando, y nos habíamos distanciado después de la muerte de Frank, no por ninguna pelea dramática, sino por la deriva gradual que a veces ocurre cuando la vida se vuelve abrumadora y las relaciones requieren más energía de la que sientes que tienes para dar. Se veía mayor, más gris, con el tipo de líneas cansadas alrededor de los ojos que hablaban de luchas recientes. Su ropa estaba ordenada pero gastada, y se llevaba con la postura cuidadosa de alguien tratando de parecer más fuerte de lo que se sentía. «Linda», dije, sorprendida por lo genuinamente feliz que estaba de verla. «¿Qué estás haciendo en Miami?» «Vivo aquí ahora», dijo, y había algo en su voz que me hizo dejar el tomate que había estado sosteniendo. «Me mudé aquí hace 2 meses. He estado pasando por algunas cosas». Encontramos un pequeño café con asientos al aire libre bajo un dosel de bugambillas, y sobre tazas de fuerte café cubano, Linda me contó su historia. Su esposo de 35 años la había dejado por una mujer 20 años más joven. Sus hijos adultos, ocupados con sus propias vidas y aparentemente cansados de escuchar el dolor de su madre, habían dejado de devolverle las llamadas con regularidad. Había vendido la casa en Orlando y se había mudado a Miami porque, dijo con una amarga risa, quería comenzar de nuevo en un lugar donde nadie la conociera, como la mujer que fue abandonada. «Escuché sobre lo que pasó con Michael», dijo en voz baja, revolviendo azúcar en su café con más concentración de la que requería la tarea. «Escuché sobre cómo te trataron y sobre cómo luchaste. Te admiraba, Rose. Estaba orgullosa de ti por defenderte a ti misma». «¿Escuchaste sobre eso?», pregunté, curiosa sobre cómo las noticias familiares viajan a través de redes que pensabas que habían olvidado que existías. «La prima Margaret me lo contó. Dijo que Michael le estaba diciendo a todos que tuviste algún tipo de crisis y abandonaste a la familia por unas vacaciones de crisis de la mediana edad». La voz de Linda llevaba un tono afilado de ira. «Pero Margaret también dijo que vio tus fotos de Facebook desde Dubái y te veías más feliz de lo que nadie te había visto en años. Dijo que era obvio para cualquiera con ojos que no estabas teniendo una crisis, estabas teniendo un avance». No me había dado cuenta de que mi transformación había sido notada por la familia extendida, o que mi historia había sido tergiversada y recontada a través del juego telefónico del chisme familiar. Era tanto inquietante como extrañamente validador saber que algunas personas habían visto a través de la versión de los hechos de Michael y Sarah. «La verdad es», continuó Linda, «ver que tuviste el coraje de elegirte a ti misma me hizo darme cuenta de cuánto había estado aceptando el maltrato yo también. No de mis hijos, sino de Richard. Me había estado diciendo durante años que yo era demasiado necesitada, demasiado emocional, demasiado. Cuando se fue,
Mi primera reacción fue rogarle que regresara, prometer que cambiaría, asumir toda la culpa por el fracaso de nuestro matrimonio. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su café, y pude verla reuniendo fuerzas para continuar. Pero entonces te recordé a ti. Recordé pensar en cómo habías hecho tus maletas y volado a Dubái, a pesar de que todos te decían que estabas siendo egoísta. Pensé en cómo elegiste tu propia dignidad sobre la comodidad de todos los demás. Y me di cuenta de que tal vez no quería rogarle a alguien que me amara. Alguien que había pasado décadas haciéndome sentir que amarme era una carga. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento. Dos mujeres en sus 70 años que finalmente habían aprendido que enseñar a las personas cómo tratarte comienza con tratarte a ti misma con respeto. ¿Estás bien?, le pregunté. Quiero decir, financiera y emocionalmente. Estoy llegando ahí, dijo. El acuerdo de divorcio fue justo y encontré un pequeño apartamento no muy lejos de aquí. Comencé a ver a un terapeuta. ¿Puedes imaginarlo, a mi edad? Y me está ayudando a averiguar quién soy cuando no estoy tratando de ser lo que todos los demás quieren que sea. Estiré la mano por encima de la mesa y apreté su mano. Creo que ese es el trabajo más importante que cualquiera de nosotros puede hacer, a cualquier edad. Me preguntaba, dijo Linda con vacilación, si tal vez pudiéramos ser hermanas de nuevo. Hermanas de verdad. Sé que nos distanciamos, y sé que no estuve allí para ti cuando Frank murió. Y lo siento por eso. Estaba tan envuelta en mi propia miseria que olvidé que otras personas también estaban sufriendo. La disculpa fue simple y honesta, sin la manipulación o excusas a las que me había acostumbrado de otros miembros de la familia. Linda no me estaba pidiendo que olvidara lo que había sucedido o fingiera que no importaba. Estaba reconociendo su ausencia y pidiendo una oportunidad para hacerlo mejor. Me gustaría eso, le dije, y lo decía en serio. Durante las siguientes semanas, Linda y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación desde cero. Comenzamos con citas para tomar café 2 veces por semana. Luego progresamos a visitas más largas donde compartíamos las historias que habíamos estado cargando solas. Ella me contó sobre la noche en que Richard se fue, cómo empacó su ropa mientras ella estaba en su club de lectura, dejando solo una nota en la mesa de la cocina que decía que necesitaba espacio para encontrarse a sí mismo. Le conté sobre la mañana que me desperté en Dubái, y me di cuenta de que había pasado toda la noche sin soñar con las facturas médicas de Frank, o los horarios de los gemelos, o la decepción de Michael. Lo extraño que se sentía despertarme con mi primer pensamiento siendo sobre mis propios deseos para el día, en lugar de las necesidades de todos los demás. Linda tenía su propia versión de mi Betty Martínez, una vecina llamada Carol, que la había invitado a unirse a un grupo de apoyo para el duelo para mujeres que enfrentaban grandes transiciones de vida. Al principio me resistí, admitió Linda. Seguía pensando que era demasiado vieja para empezar de nuevo, demasiado establecida en mis costumbres para aprender nuevos patrones. Pero Carol me dijo algo que me quedó grabado. No eres demasiado vieja para sanar. Eres lo suficientemente mayor para saber mejor. El grupo de apoyo para el duelo, resultó, estaba lleno de mujeres que tenían historias similares a las nuestras. Mujeres que habían pasado décadas vertiéndose en relaciones que las dejaban vacías. Mujeres a las que se les había dicho que eran demasiado sensibles, demasiado exigentes, demasiado. Mujeres que estaban aprendiendo, a veces por primera vez, a valorar sus propias opiniones y confiar en sus propios instintos. Hay algo poderoso en sentarse en un círculo con otras mujeres y darte cuenta de que no estás loca, me dijo Linda una tarde mientras caminábamos por Miami Beach, nuestros pies dejando impresiones temporales en la arena. Durante tanto tiempo, pensé que el problema era yo. Richard me convenció de que si solo pudiera ser menos necesitada, menos emocional, menos complicada, entonces él sería capaz de amarme de la manera que yo quería ser amada. Asentí, entendiendo completamente. Michael solía decirme que si solo pudiera ser más comprensiva, más flexible, más solidaria, entonces tal vez podría encontrar tiempo para mí en su ocupada vida. Como si el amor fuera algo que ganas a través de un comportamiento perfecto en lugar de algo que mereces simplemente por ser humano. El terapeuta me preguntó qué le diría a mi yo más joven si pudiera volver en el tiempo.
continuó Linda. Y me di cuenta de que le diría que el amor no debería requerir que te reduzcas a ti misma. El amor real hace espacio para toda tú. Tus necesidades, tus emociones, tus sueños, tus defectos, todo. Dejamos de caminar y nos quedamos frente al océano, dejando que el agua cálida lamiera nuestros tobillos. El horizonte se extendía interminablemente ante nosotros, y no pude evitar pensar en lo diferente que se sentía este momento de aquellas noches solitarias en mi apartamento de Queens, cuando el mundo parecía terminar en las paredes de mi sala de estar. ¿Crees que habríamos aprendido estas lecciones si fuéramos más jóvenes? Le pregunté a Linda. Ella consideró la pregunta seriamente. No lo sé. Tal vez necesitábamos experimentar toda esa pérdida y decepción para apreciar lo que tenemos ahora. Tal vez la sabiduría realmente viene de sobrevivir a lo que pensaste que te destruiría. Esa noche, llamé a Betty para contarle sobre mi reconexión con Linda. Betty se había convertido en más que una vecina, o incluso una amiga. Era como la hermana que siempre deseé poder tener, la que veía mi valor incluso cuando no podía verlo yo misma. ¿Sabes qué me encanta de esto?, dijo Betty después de que terminé de describir mi tarde con Linda. No solo estás reconstruyendo tu relación con ella, estás modelando cómo son las relaciones saludables. Le estás mostrando que es posible amar a alguien sin perderte a ti misma. Era cierto. La relación que Linda y yo estábamos creando era diferente de la que teníamos antes. Éramos más honestas sobre nuestras necesidades, más directas sobre nuestros límites, y más generosas con nuestro apoyo. Habíamos aprendido a pedir lo que necesitábamos en lugar de esperar que las personas que nos amaban de alguna manera lo intuyeran. Cuando Linda mencionó que estaba nerviosa por las próximas citas médicas, porque odiaba ir a los médicos sola, me ofrecí a llevarla sin que me lo pidiera. Cuando le dije que me sentía ansiosa por una exposición de fotografía donde estaba exhibiendo parte de mi trabajo, se ofreció a acompañarme para apoyo moral. Estos no eran los grandes gestos de martirio a los que me había acostumbrado a hacer en mis relaciones con Michael y Sarah. Eran los pequeños actos recíprocos de cuidado que construyen confianza con el tiempo. Estábamos aprendiendo a dar libremente sin llevar la cuenta y a recibir con gracia sin sentirnos culpables. La exposición de fotografía fue en realidad un éxito mayor de lo que había anticipado. Había presentado 6 fotografías a una muestra de arte local con artistas senior, sin esperar realmente que surgiera algo de ello. Pero 3 de mis piezas se vendieron, y varias personas pidieron mi información de contacto porque estaban interesadas en encargar trabajo. De pie allí en la galería, viendo a extraños examinar mis fotografías con genuino interés y aprecio, sentí una profunda sensación de logro que no tenía nada que ver con la aprobación de otras personas. Había creado algo hermoso, algo digno de atención, algo que reflejaba mi forma única de ver el mundo. Linda estaba allí, por supuesto, radiante de orgullo como si mi éxito fuera propio. Pero también estaban Betty y varias de las mujeres de nuestro club de lectura, e incluso María Santos, la asesora financiera que me había ayudado a proteger mis activos del robo de Michael. Mirando alrededor a este grupo de mujeres que habían apoyado mi viaje hacia el respeto propio, me di cuenta de que accidentalmente había creado la familia que siempre había querido. No una familia unida por sangre u obligación, sino una familia unida por elección y respeto mutuo. Una familia donde los sueños de todos importaban, donde el apoyo fluía libremente en todas las direcciones, donde el amor se expresaba a través de la presencia en lugar del sacrificio. Después de la exposición, fuimos a cenar a un restaurante con vista a la bahía, y mientras escuchaba la risa y la conversación fluyendo alrededor de nuestra mesa, pensé en la mujer que había sido hace 3 años. Esa mujer nunca habría creído que merecía este tipo de alegría, este tipo de comunidad, este tipo de reconocimiento por sus talentos. Esa mujer habría encontrado una manera de disminuir su propio logro, desviar la atención lejos de sí misma, hacerse más pequeña para que otras personas pudieran sentirse más cómodas. Probablemente habría regalado el dinero de vender sus fotografías a Michael y Sarah, diciéndose a sí misma que sus necesidades eran más importantes que sus sueños. Pero ya no soy esa mujer.
Conservé el dinero de mis ventas de arte y lo usé para reservar un taller de fotografía en la Toscana, otro vuelo de primera clase, otra aventura planeada para mi propio disfrute, otra inversión en la persona en la que me estoy convirtiendo, en lugar de la persona que solía ser. La noche antes de partir hacia Italia, Michael llamó. Habían pasado varios meses desde nuestra última conversación, y me sorprendió lo tranquila que me sentí cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono. Sin corazón acelerado, sin culpa inmediata, sin esperanza desesperada de que esta sería la llamada donde todo mágicamente volvería a ser como solía ser. «Mamá», dijo, y su voz sonaba diferente de nuevo, mayor, tal vez, más reflexiva. «Escuché sobre tu exposición de arte por la prima Margaret. Dijo que vendiste algunas fotografías y que te veías realmente feliz». «Soy feliz», dije simplemente. «Estoy viviendo mi propia vida por primera vez en años». «Me alegro», dijo, y me sorprendió darme cuenta de que sonaba como si lo dijera en serio. «Quería llamar porque Sara y yo hemos estado hablando, y creemos que entendemos mejor ahora por qué tuviste que irte». Esperé el pero, el calificador que minimizaría mi experiencia o centraría sus sentimientos. No llegó. «Fuimos egoístas», continuó. «Nos aprovechamos de tu amor, y nos convencimos de que estaba bien porque eres nuestra familia, y se supone que la familia debe ayudarse mutuamente. Pero nunca te ayudamos a ti. Solo tomamos y tomamos hasta que no quedó nada que tomar». Era la evaluación más honesta de nuestra relación que jamás había escuchado de él. «Los gemelos preguntan por ti a veces», dijo. «Emma encontró algunas fotos viejas de ti y ella horneando galletas juntas, y quería saber cuándo volvería la abuela Rose». No sabía qué decirle. La mención de los gemelos todavía tiraba de mi corazón, pero era un tirón más suave ahora. Amor sin desesperación. Afecto sin la necesidad de sacrificar mi propio bienestar. «Me voy a Italia la próxima semana», le dije. «Cuando regrese, tal vez podamos organizar una videollamada para que pueda verlos. Pero Michael, necesito que entiendas algo. Amo a esos niños, pero no volveré a ser la abuela que existe solo para hacer más fácil la vida de todos los demás». «Lo sé», dijo rápidamente. «Lo entiendo. Tampoco queremos eso. Quiero que seas feliz, mamá. Quiero que tengas tu propia vida. Lamento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta de que te lo merecías». Hablamos por otros 20 minutos, y por primera vez en años, se sintió como una conversación entre iguales, en lugar de una negociación entre un suplicante y alguien que tiene todo el poder. Me contó sobre la consejería a la que él y Sara estaban asistiendo, sobre la planificación financiera que estaban haciendo para volverse menos dependientes del apoyo externo, sobre las clases de crianza en las que se habían inscrito para aprender cómo criar a los niños sin agotar a los abuelos. Cuando colgamos, me sentí cautelosamente esperanzada. No para una restauración completa de nuestra antigua relación. Ese barco había zarpado, y no estaba segura de si lo querría de vuelta incluso si fuera posible, sino por la posibilidad de construir algo nuevo y más saludable. El viaje a Italia fue todo lo que había soñado que sería. El campo toscano se extendía ante mí en ondas de colinas doradas y antiguos olivares, y la luz al atardecer era diferente a cualquier cosa que hubiera intentado capturar con mi cámara. Aprendí sobre composición y exposición de un fotógrafo que había aparecido en National Geographic, y pasaba mis noches en el patio del hotel revisando el trabajo del día con otros estudiantes que iban desde los 30 hasta los 85 años. Una noche, sobre copas de vino local y platos de pasta fresca, me encontré contando a mis compañeros de fotografía sobre mi viaje de abuela invisible a mujer visible. Escucharon con el tipo de atención que me dijo que reconocían partes de sus propias historias en la mía. «Creo que cada mujer tiene un momento», dijo Patricia, una maestra divorciada de Canadá, donde se da cuenta de que puede seguir reduciéndose para encajar en las expectativas de otras personas, o puede expandirse para llenar el espacio que realmente merece. «La parte más difícil», añadió Margot, una viuda de Alemania, «es confiar en que mereces ocupar espacio». Se nos enseña desde una edad muy temprana que las buenas mujeres son mujeres abnegadas, que nuestro valor se mide por cuánto sacrificamos por los demás.
pero el sacrificio sin elección no es virtud, dije, sorprendiéndome con la certeza en mi voz. Es solo una lenta autodestrucción disfrazada de amor. Estas conversaciones, con mujeres de diferentes países y culturas que habían enfrentado desafíos similares, reforzaron algo que había aprendido en los últimos años. La expectativa de que las mujeres, especialmente las mujeres mayores, deberían desaparecer con gracia en el fondo no es exclusiva de mi familia o mi cultura. Es un patrón que se repite a través de generaciones y continentes, y liberarse de él requiere tanto coraje individual como apoyo colectivo. Cuando regresé de Italia, mi apartamento se sentía diferente. No físicamente, todo estaba exactamente donde lo había dejado, pero energéticamente. Se sentía como un hogar que pertenecía a una mujer que conocía su propio valor, que tenía amigos que apoyaban sus sueños, que tenía miembros de la familia aprendiendo a tratarla con respeto. Revelé las fotografías de Italia, y varias de ellas superaron incluso mis propias expectativas. Había una en particular, un amanecer sobre un viñedo con niebla matutina aferrándose a las vides, que capturó algo que nunca había logrado del todo antes. No solo la belleza de la escena, sino la emoción del momento. La alegría de estar exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que amaba hacer, sin disculpa ni explicación. Decidí presentar esa fotografía en un concurso regional de fotografía, no porque esperara ganar, sino porque había aprendido que tomarme en serio como artista era parte de tomarme en serio como persona. 6 semanas después, recibí un correo electrónico que me hizo leer el mismo párrafo 3 veces antes de creer lo que estaba viendo. Mi fotografía había ganado el primer lugar en la categoría de paisajes, y el premio incluía tanto un premio en efectivo como una invitación para exhibir mi trabajo en una exposición colectiva en una prestigiosa galería en el centro de Miami. Llamé primero a Linda, luego a Betty, luego a las mujeres de mi club de lectura. Cada conversación estuvo llena del tipo de emoción genuina que viene de personas que realmente entienden lo que un logro significa para ti. Nadie disminuyó mi éxito sugiriendo que fue suerte o accidental. Nadie preguntó inmediatamente qué iba a hacer con el dinero del premio. Celebraron mi talento y mi coraje para compartirlo con el mundo. Esa noche, me senté en mi balcón con una copa de champán, viendo las luces de Miami Beach parpadear como estrellas que habían caído a la tierra. Mi teléfono vibraba con mensajes de texto de felicitación de amigos, y me di cuenta de que esta sensación de ser apoyada y valorada y celebrada, era lo que había estado buscando todo el tiempo. No la desesperada necesidad de ser necesitada, sino la pacífica alegría de ser genuinamente apreciada. No el exhaustivo ciclo de dar hasta que duele, sino el ritmo sostenible de cuidado y respeto mutuos. No el miedo a estar sola, sino la confianza que viene de saber que puedes ser feliz con tu propia compañía mientras aún estás abierta a conexiones significativas con otros. La mañana siguiente trajo otra sorpresa, un correo electrónico de Emma, ahora de 9 años, y aparentemente autorizada a usar la computadora de su madre bajo supervisión. El asunto decía: «Felicitaciones, abuela Rose». Y el mensaje era breve, pero perfecto. «Papá me contó sobre tu foto ganando el concurso. Estoy orgullosa de ti. No puedo esperar para verla cuando hagamos videollamada la próxima semana. He estado tomando fotos con la cámara que me regalaste para mi cumpleaños. Tal vez algún día pueda ser fotógrafa como tú. Te quiero». Lloré entonces, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado en mi apartamento de Queens. Estas eran lágrimas de alegría, de conexión mantenida a pesar de la distancia, de amor que había sobrevivido a la transformación y se había fortalecido por ello. Emma y yo hicimos videollamada la semana siguiente, y ella me mostró entusiastamente docenas de fotografías que había tomado alrededor de su casa y vecindario. Algunas estaban borrosas, algunas estaban torcidas, pero todas estaban llenas del tipo de perspectiva curiosa que hace que los niños sean fotógrafos naturales. «Quiero venir a visitarte a Miami», anunció durante nuestra llamada, con la confianza natural de una niña que aún no ha aprendido que querer algo y conseguirlo son dos cosas diferentes. «Me encantaría eso», le dije, y lo decía en serio. «Pero tendría que ser planeado adecuadamente, con el permiso de tus padres,
y todos los arreglos hechos con anticipación. Lo sé, dijo solemnemente. Papá dijo que tenemos que respetar tu vida ahora, y eso significa preguntar en lugar de solo esperar. El hecho de que Michael estuviera enseñando a su hija sobre el respeto y los límites me dio más esperanza para su futuro que cualquiera de sus disculpas. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice, y si Emma estaba aprendiendo a pedir lo que quería en lugar de exigirlo, estaba aprendiendo lecciones que le servirían bien a lo largo de su vida. Mientras nuestra llamada terminaba, me di cuenta de algo que habría parecido imposible hace 3 años. Estaba genuinamente feliz con la forma en que estaban evolucionando mis relaciones familiares. No porque hubieran regresado a alguna versión idealizada de cercanía, sino porque estaban basadas en la honestidad y el respeto mutuo por primera vez en años. Había aprendido a amar a mi hijo y nietos sin perderme en ese amor. Ellos estaban aprendiendo a apreciarme sin darme por sentado. Todos estábamos creciendo en versiones de nosotros mismos que eran más auténticas y menos interpretación de roles que pensábamos que se suponía que debíamos desempeñar. La exposición de la galería estaba programada para el mes siguiente, y me encontré tanto emocionada como nerviosa a medida que se acercaba la fecha. Esta sería la exhibición más grande de mi trabajo hasta la fecha, y se esperaba que varios críticos de arte locales asistieran. Betty me ayudó a elegir qué fotografías exhibir, y Linda se ofreció a manejar los detalles prácticos de enmarcar y montar. Me sorprendió lo natural que se sentía aceptar ayuda de personas que la ofrecían libremente, sin ataduras o expectativas de favores recíprocos. La noche de la inauguración de la exposición, me paré frente a mis fotografías, rodeada de personas que habían venido específicamente para celebrar mi trabajo, y sentí una sensación de plenitud que no tenía nada que ver con la validación externa y todo que ver con la alineación interna. Me había convertido en la persona que estaba destinada a ser desde el principio, alguien que creaba belleza, que se valoraba a sí misma, que mantenía relaciones amorosas sin sacrificar su propio bienestar, que ocupaba espacio en el mundo sin disculpa. Mirando alrededor de la galería a mis fotografías, escenas de mercados de Dubái y playas de Miami, retratos de amigos recién encontrados y paisajes que habían llamado a mi ojo artístico, me di cuenta de que contaban la historia de mi transformación mejor de lo que las palabras jamás podrían. Eran prueba de que nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente cuando dejas de intentar ser quien todos los demás necesitan que seas. La mujer que una vez lloró por tazas de té rotas y cuentas bancarias vacías, todavía era parte de mí, pero ya no me definía. Ella había sido el capullo, y yo había sido la mariposa esperando emerger. Mientras la noche terminaba y me despedía de los amigos y conocidos que habían venido a apoyarme, sabía que mañana traería otro día de vivir como Rose. No la abuela Rose o la señora Peterson o la cuidadora de nadie, sino simplemente Rose. Una mujer con sus propios sueños, sus propias relaciones, su propia vida hermosa, complicada y completamente auténtica. Y eso, más que cualquier fotografía o premio o reconocimiento, era la mayor obra de arte que jamás había creado.